Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente en La Voz de la Tierra, un programa especial. Agradecemos a Karin en la radio, la operación técnica, por supuesto, que nos dio esta horita para continuar con la parte 2 de la entrevista que comenzamos ayer, lunes 1 de mayo, con unos grandes. La verdad que fue un programón, mucha gente consultando, realizando preguntas que quedaron pendientes, que hoy las vamos a hablar también, a charlar con el doctor Franco Giglio, fundador de Motesa, Movimiento por Telecomunicaciones Sanas, abogado ambientalista y asesor letrado. Estuvimos también compartiendo esta charla junto a Rodolfo Weiger, coordinador de Motesa, Movimiento por Telecomunicaciones Sanas, y al doctor Rodolfo Tusset, doctor en radioquímica, quien dirige el CIPRASEM, la Comisión Interamericana de Protección Radiológica de Campos Electromagnéticos y Radiaciones No Ionizantes. Vamos a estar compartiendo una horita más esta parte 2 sobre estos campos electromagnéticos o este impacto en la salud y estas normativas que a la fecha todavía estamos en respuestas. Próximamente, el viernes 5 de mayo, se va a realizar una reunión y esperemos que tengamos buenas respuestas por parte de estas personas que realmente es importante que estén atentas, que escuchemos esta realmente alarmante situación, porque tiene que ver con la salud de todos, de todo el país, de todos los ciudadanos y del planeta en sí. Vamos a estar ampliando en minutitos. Antes te cuento que puedes sumarte y colaborar con la Fundación Los Niños del Mañana, voluntarios que se encargan de asistir a niños y familias en zonas de alta montaña de precordillera. Para más info puedes ingresar a www.losniñosdelmañana.org.ar. Te cuento que ya se están recepcionando para el próximo reparto de junio de este año azúcar, así que puedes contactarte con tu sede más próxima ingresando al sitio web. Y nuevamente vamos a darle la bienvenida a ellos, a Franco, Roloff. ¿Cómo están, chicos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, Franco, hola. Hola, Rolo. La verdad que ya da para tenerlos toda la semana charlando, porque mucha gente después del programa de ayer preguntando, consultando, sobre, obviamente, el ingreso de cómo tener más información en cuanto a estos efectos que está generando estas radiaciones. Así que arrancamos y preguntamos. Ya quiero preguntarle y consultarle y darle el pie a Rodolfo sobre un poquito, si cuenta, sobre cómo surgió el CIPERNI y sobre el CIPRASEM. Sí, con mucho gusto. Te quería decir de que es importante de que la gente esté interesada, porque yo no quiero exagerar, pero no hay nada más importante que esto. O sea, tenemos en este momento sobre nuestras cabezas un riesgo enorme. Realmente está en peligro la vida en el planeta. Y lo peor es que la gente no está informada, la gente no lo sabe. O sea, la gente se ha preocupado por Chernobyl, por las bombas en Nagasaki, Hiroshima, lo de Fukushima. Escuchen, esto es mucho peor. Esto es mucho peor. Nosotros tenemos una probabilidad de morir, probabilidad de cáncer, muchísimo mayor. Yo le voy a leer dentro de un rato algo que le ocurre a una rata cuando uno la deja cerca de una antena. Algo totalmente real. Pero bueno, simplemente quería comentarte esto, de que es bueno que la gente se preocupe, porque no hay nada más importante que esto. Es decir, no puede ser de que tengamos riesgos grandes y que nadie esté enterado. O sea que... Totalmente. Bueno,
Así es tal cual, Rolo, es como vos decís, explicar, seguir informando, formando, lástima, como dijimos siempre y como decimos en otros temas acá en el programa, que no son de gran difusión y siempre molestan, es censurado. Últimamente, estos últimos meses fueron censurados varias redes por difundir distintos temas, entre ellos estos temas, así que bueno, no te quito más el tiempo y quiero que comiences. Mira, nosotros allá por el año 2004, 2005, nos juntamos en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires con un ingeniero fallecido, el ingeniero Ferrari, y éramos un grupo de gente, alguien de la Universidad de Litva, alguien de Copitec, que es el Consejo de Ingenieros en Telecomunicaciones, había una abogada. Bueno, 6, 7 personas nos juntamos y empezamos a hablar del tema porque estábamos preocupados. Y finalmente conformamos una comisión que la denominamos CIPERNI, una comisión independiente para la protección contra los campos electromagnéticos y las radiaciones no ionizantes. Invitamos a una reunión a el ingeniero de Tito, el doctor de Tito, mejor dicho, del Ministerio de Salud. Él se interesó tanto que vino a varias reuniones. Y finalmente él dijo, esto es algo importante, esto tiene que estar en el Ministerio de Salud. Entonces, de alguna manera se trasplantó esta comisión independiente y se le cambió el nombre para decirle Comisión Intersectorial. Y empezamos a funcionar ahí. Luego salió una resolución del Ministerio en la cual de alguna manera nuestra actividad estaba avalada por el Ministerio, pero esto ocurrió hace 14 años. Yo te quiero decir de que en 14 años la información y la situación cambió radicalmente. En aquel tiempo estábamos totalmente en la luna de Valencia. Estábamos preocupados, pero no como ahora. No se habían hecho todas las experiencias que se hicieron. Entonces, esto era un poco más light. Y nos reunimos, avanzamos, había gente de la Universidad de La Plata también que trabajaba en el otro área, que son las radiaciones de baja frecuencia, ¿no es cierto? Había una ingeniera de allá y un grupo muy importante, y empezamos a preparar de alguna manera informes técnicos, pero nada que cambiara la legislación existente. Bueno, en un momento dado el doctor de Tito se jubiló, se fue del Ministerio de Salud y dejamos de reunirnos. O sea que esto terminó hace como 10 años. Luego hubo un nuevo llamado al CIPERNI, pero ya no con la gente de afuera, sino internamente. Yo estaba enterado porque asistía la que era una de las representantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bueno, no hubo tampoco nada trascendente. O sea, esto es un poco lo que ocurrió y cómo apareció esto. Nosotros tratamos, en el 2017, por ejemplo, hicimos, con el doctor de Tito todavía presente en el Ministerio de Salud, hicimos un gran workshop en el cual invitamos a todas las universidades, a todos los especialistas del país, todos los que conocíamos que se podían de esto, y también invitamos a ENACOM. ENACOM los invitamos y los sentamos en primera fila. Y bueno, y ahí entramos a analizar el tema. Insisto, de esto, te das cuenta, en el 17 todavía no estaban todas las experiencias con animales, pero bueno, había avanzado algo. Y entonces llegamos a una serie de conclusiones. Esas conclusiones las mandamos al Ministerio de Medio Ambiente. No hubo de alguna manera recepción de eso, la mandamos también al Ministerio de Salud, mandamos a un par de comisiones que habían diputados, pero bueno, eso que estábamos proponiendo, que era muy importante, como por ejemplo cuidarnos en lo que hace al Wi-Fi, que el Wi-Fi pudiera ser de apagado automático, no nos hicieron caso. O sea que simplemente no. Y en el Parlamento hubo unas discusiones, nosotros fuimos a dar charlas, estuvo el doctor Parera, estuvo el ingeniero de FAIS, mucha gente fuimos a hablar, pero
luego vino el tema de las elecciones y bueno, los diputados, senadores estaban con los temas políticos y esto de alguna manera no tuvo mayor avance. Así que eso. Y con respecto a la comisión se formó en el 2017 en un congreso que hubo en Cuba. Esto fue, les cuento que en las radiaciones ionizantes esto está muy bien organizado. Nosotros tenemos carrera de estudios. Acá la carrera se dicta en el Centro Atómico Ezeiza. O sea, no fue... Roló, disculpa, para la gente que no entiende, ¿qué serían las radiaciones no ionizantes y ionizantes? Mira, las radiaciones ionizantes son las que producen iones cuando atraviesan un material en el que hay material iónico. No todo se ioniza, ¿no es cierto? A veces se rompen las ligaduras, por ejemplo, el ADN, no se producen iones del ADN. Pero de todas maneras esto tradicionalmente se separaron entre las ionizantes y las no ionizantes. Las ionizantes son, bueno, el material radioactivo, los equipos de rayos X, tomografía, densitometría, todo lo que ustedes conocen de qué es radiación. Cuando ustedes sacan una placa de rayos X, eso es radiación ionizante, ¿no es cierto? Y bueno, Fukushima, Hiroshima, Chernobyl, todo eso es material radioactivo, es radiación ionizante. Y las no ionizantes tienen dos grupos. Las de radiofrecuencia, que son las que se usan para la comunicación inalámbrica, Wi-Fi, antenas, etcétera, y las de baja frecuencia, que son las que uno recibe cuando está cerca de una línea de alta tensión. Ambas son cancerígenas, ¿no es cierto? Las baja frecuencia y radiofrecuencia. Ya está demostrado claramente. Entonces, esa es la separación. Pero en lo que hace a la interacción con la materia, en el fondo, no hay una diferencia profunda. Las ionizantes tienen dos efectos. El directo, que es romper la ligadura de una molécula de ADN, y la indirecta, que es formar en el tejido materiales reactivos, por ejemplo el agua oxigenada, los radicales libres, material muy reactivo que a su vez ataca el ADN. Esto es lo que se llama indirecto. Las no ionizantes, o sea, las radiaciones electromagnéticas, solamente siguen un camino. No pueden romper directamente la unión, la ligadura del ADN, pero sí pueden formar esos productos, ¿no es cierto?, que es lo que hacen, además es el principal efecto, que a su vez afecta el ADN. O sea, los dos afectan el ADN. Pero hay una pequeña diferencia en lo que hace a la parte cuantitativa. Mientras las radiaciones ionizantes, por debajo de los límites establecidos para el público, en las ionizantes hay una autoridad, que es la Autoridad Regulatoria Nuclear, y también el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no es cierto? Esas autoridades son las que dan permiso, para trabajar con material radioactivo y equipos que producen radiación. Han establecido límites. Un límite para el público, 1 miligray, no importa lo que sea, pues una dosis muy baja. Nosotros normalmente recibimos del orden de 2 miligray por año de radiación natural. Y se permite uno más para el público. Y los trabajadores pueden recibir 20 miligray por año. ¿Ok? Ahora bien, recibiendo esos valores, incluso muchos mayores, recibiendo 100 veces, no hay efectos. Nunca se han detectado efectos. Hace 100 años que se está trabajando en eso. No hay efectos de ningún tipo. En cambio, las radiaciones no ionizantes, o sea, los campos electromagnéticos, producen efectos a valores por debajo de los límites establecidos. Y se estima, y se ha medido, de que son 1000 veces más cancerígenas. O sea que tenemos algo que de alguna manera es menos peligroso, con todo un sistema de control, una autoridad regulatoria, ¿no es cierto?, inspecciones,
reglas, reglamentos, etcétera, y para algo que es más peligroso, no hay absolutamente ninguna autoridad. O sea, hay una autoridad, pero no en lo que hace a la salud. En las ionizantes, cuando se da un permiso, se piensa en cuál es el riesgo para la gente, cuál es el riesgo para el medio ambiente, y en base a eso se establecen límites. Acá no. Acá simplemente hay alguien que distribuye las frecuencias. Es decir, bueno, la radio Jujuy va a tener la frecuencia de tanto, o la radio de Córdoba, y así sucesivamente. ¿No es cierto? Las AM, las FM y las empresas telefónicas. O sea, esto es un poco la situación. O sea, no hay una diferencia de fondo porque ambas dañan el ADN. Y esto es realmente lo que tenemos que tener en cuenta. A pesar de que unas producen iones en materiales iónicos y las otras no, de todas maneras los efectos son muy, muy importantes. Insisto con lo que dije al principio, este es el problema más serio, más grave. ¿Por qué? Porque además de ser un problema importante, nadie está informado. Todos están, yo diría, en la luna de Valencia. O sea, porque hay interés en que de que esto no se hable. Y hay escrito como para pasarse la vida leyendo, ¿no es cierto? Así que esto es un poco, no quiero monopolizar, digamos, esto es lo que les quería comentar con respecto a las radiaciones. Y bueno, les digo de que la organización, la Comisión Interamericana es una comisión que representa a la Federación Latinoamericana de Protección Radiológica, que como yo les dije está muy bien organizada. Entonces nosotros nos ocupamos de la protección de las ionizantes y de las no ionizantes, de la material radioactivo y también de las radiaciones electromagnéticas. Pero con las electromagnéticas hemos empezado un poco más tarde, digamos, ¿no es cierto? Empezamos hace 10, 15 años, empezamos a preocuparnos porque empezamos a ver los problemas. Así que esto es un poco la situación. Yo después les voy a hacer más comentarios para que ustedes, de alguna manera, esto que aparentemente parece una cosa teórica, que ustedes de alguna manera lo vivan de otra manera. Si vos me permitís que yo dé un ejemplo, lo puedo hacer. Sí, claro. Sí, Rolo. Mira, simplemente estaba el otro día leyendo un trabajo en la CONEA, en realidad es un trabajo que tenía un colega mío, y digo, esto realmente es algo tremendo, la gente tendría que saberlo. Mira, hay cientos de experiencias, ¿no es cierto?, de los efectos de las radiaciones no ionizantes de los campos electromagnéticos. Hay cientos de experiencias con lo que ustedes quieran, ¿no es cierto?, con ratas, con ratones, con personas, se ha irradiado saliva, se ha irradiado sangre, ¿no es cierto?, se ha irradiado esperma humano, de ratones, o sea, hay de todo, y de muchos estudios de laboratorios, con tejidos, con células, o sea, hay cientos. Hay un trabajo del AI donde muestra el poder de los campos electromagnéticos para formar justamente radicales libres, que es el principal problema, el primer problema, que tiene 300 trabajos que se han hecho en todo el mundo, gente de todas las nacionalidades, de todas las etnias, y bueno, el 90% de esos trabajos son positivos, o sea, muestran el daño. Y entonces yo agarré uno al azar, que tiene algunos términos médicos o biológicos, pero creo que ustedes lo van a entender. Porque miren, ¿qué han hecho? Han tomado un grupo de ratas, ponele 300 ratas, y las dividieron en varios grupos. Un grupo la protegieron, que no se irradiaran, y otros grupos los pusieron cerca de una antena base, de una antena de celular. La pusieron a 25 metros de una antena. O sea, en el piso, ahí cerca había una antena. Y las dejaron a las ratas durante 5 semanas. O sea, no toda la vida, la rata vive 2 o 3 años. La dejaron solamente 5 semanas, como cualquier poblador. O sea, la rata simulaba a un vecino que vive a 25 metros de una antena. Las dosis que recibían las ratas eran inferiores a los límites establecidos, no se pasaban los límites.
incluso eran 10 veces por debajo de los límites establecidos para los trabajadores. La gente que trabaja, la gente que, bueno, que va a hacer la inspección de las antenas, etcétera, ellos tienen valores, límites mucho mayores que las personas del público, 5 veces más. O sea que, bueno, entonces esto es algo, incluso es inferior a lo que uno puede recibir estando al lado de un celular prendido. Entonces las ratas las dejaron 5 semanas. Cuando pasó ese periodo, a las ratas las sacrifican y analizan todos los tejidos, todos. El riñón, el hígado, la sangre, el corazón, etcétera. Y le leo textualmente lo que dice este informe, que es de un tal Adebayo, ¿no es cierto? Pero digo, es un informe al azar, no es una cosa especial ni particular. Entonces dice, posteriormente a la irradiación, se llevaron a cabo análisis posteriormente a la irradiación, se llevaron a cabo análisis histoquímicos, o sea, análisis de los tejidos, hematológicos, o sea, de la sangre, y histológicos, o sea, se vio cómo estaban los tejidos en las ratas, en tejidos seleccionados de los animales experimentales, usando procedimientos estándar, para ver cuál fue el impacto. Bueno, los animales que no habían sido irradiados, que no estaban a 25 metros de la antena, no les pasó nada, era todo normal. Los animales que estaban expuestos, hubo un aumento de glóbulos blancos, con variaciones en otros parámetros sanguíneos. La motilidad, o sea, la forma de moverse de los espermatozoides, y el número de espermatozoides en las ratas expuestas era menor que el del control. Esto con respecto a los espermatozoides. El hígado de las ratas expuestas muestra sinusoides, son unos canales que había dentro del hígado, dilatados pronunciados, arquitectura distorsionada, núcleos hipercromáticos, que son núcleos normalmente anormales, que pueden ser incluso malignos, células malignas. La vena central cava congestionada, con cambio de estructura de los hepatocitos. Los hepatocitos es la unidad básica, de alguna manera, del hígado, es la que trabaja. O sea, cambio en la estructura del hígado. Sigue, el corazón muestra una gran distorsión de la arquitectura muscular cardíaca, con fibras musculares cardíacos irregulares, distorsionadas, y espacios entre las fibras más amplias. El riñón muestra núcleos hipercromáticos también, o sea, células anormales, pérdida gradual y degeneración del revestimiento de células epiteliales escamosas, aplanadas. Los testículos muestran los túbulos seminíferos, o sea, los túbulos por donde sale el semen, y el epidíneo muy distorsionados, con pérdida de la estructura celular, y un área de cambios inflamatorios con ausencia total de espermatozoides, lo que puede conducir a una baja en la fertilidad. Este estudio muestra que la radiación electromagnética de radiofrecuencia puede inducir cambios patológicos en casi todos los tejidos de los sistemas vivos en las ratas. O sea, si yo lo sumo a otros estudios, se han colocado, por ejemplo, huevos de renacuajo, y bueno, los huevos de renacuajo produjeron menos renacuajos o ranas que los huevos no irradiados. Y además los renacuajos que aparecieron también distorsionados, con patas más largas, distintas. O sea, ¿qué más queremos? ¿No es cierto? Hay estudios sobre gente, obviamente hay estudios epidemiológicos donde se ve el aumento, pero esto a mí me parece que es algo significativo. Todos los cambios que ocurren con 5 semanas de exposición, una rata que está cerca de una antena, es todo lo que no se dice ninguna cosa particular especial. Así que esto los quería comentar para que ustedes piensen. Y es un estudio, ¿no es cierto?, del cual yo digo podemos hablar de cientos de estudios. Así que... muchísimos estudios, tal cual, Rolo.
Exactamente, mismo con los comunicados que vos has mandado, con tanta evidencia, no solo ahora, sino desde hace años, estamos hablando, como vos dijiste, en 5 días, estas malformaciones, alteración y ruptura del ADN, es grave, es grave. Sí. Ante esta situación, ante todo lo que ya sabemos que esto es muy muy grave, muy perjudicial para la salud, como decíamos ayer, para los niños, para los animales, para todo el ser vivo, incluyendo al reino vegetal. Franco, Rolf, ¿cómo procede una persona, recordemos un ciudadano, un vecino, que están, digamos, instalando una antena y obviamente no están de acuerdo, ¿no? ¿Cómo proceden a nivel legal? Bueno, Carolina, a nivel legal, el camino es, por supuesto que es un camino que en el 90% de los casos tiene un resultado que al vecino no lo deja conforme ni lo protege. A nivel legal tiene que realizar primero una presentación ante el municipio que corresponda, solicitando información sobre la antena que se ha instalado, estamos hablando de antenas, y cotejar con la ordenanza municipal si se cumplen todos los requisitos para su instalación. Ahora, lo preocupante es que, como decía Rodolfo, tenemos una profusa legislación en materia de radiaciones ionizantes y tenemos legislación desactualizada en materia de radiaciones no ionizantes. Entonces, lo que sucede es que el Estado se tiene que encargar de actualizar la normativa y protegernos a través de normativa más adecuada, más pro salud, pro ambiente, y esa tarea la tiene a cargo el CIPERNI, ¿no es cierto?, la Comisión Intersectorial para el Estudio de las Radiaciones No Ionizantes, que es la comisión de la que Rodolfo hablaba al principio, y es la comisión que no está trabajando en el asunto. El Estado no está trabajando, salvo que nosotros no estemos viendo algo, pero en el ámbito del Ministerio de Salud y dentro de la comisión es donde se tendrían que estar discutiendo estas cuestiones, estudiando estos papers a los que hace referencia Rodolfo, sacando conclusiones sobre los estudios de las ratas que se han realizado en el país y en el resto del mundo. Y sin embargo vemos una completa inactividad. Y eso es lo que Motesa pide que de alguna manera se active. Concretamente, se pide que dentro de la comisión, que comience a funcionar la comisión y que dentro de la comisión se siente una persona como Rodolfo, concretamente Rodolfo Tusset, para que provea a los miembros de la comisión de toda esta información con la que nos está muniendo en este momento. La Comisión Intersectorial para el Estudio de las Radiaciones No Ionizantes, el CIPERNI, de la que venimos hablando, y que se va a reunir el próximo 5 de mayo, el viernes, tiene la obligación de emitir un informe, tiene la obligación de realizar un estudio sobre las radiaciones no ionizantes, y tiene lo que se llama, por una norma que jurídicamente se llama una norma que le otorga un poder, el poder de convocar además a otras personas, además de los miembros que están taxativamente enumerados, como son el Estado Nacional, el INACOM, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud. Y esas personas que que la comisión puede incorporar son personas de reconocida trayectoria y experiencia u organizaciones no gubernamentales, médicos, biólogos, radiólogos, epidemiólogos, todas esas. Entonces, el Ministerio de Salud tiene el poder de convocar o no convocar a esas personas, a esos expertos, pero ese poder lo tiene que ejercer en la medida en que si convoca o convocando a estas personas mejora la tarea de la comisión, que es la de realizar información, mantener asesorado al Ministerio de Salud sobre las radiaciones no ionizantes. Entonces digo, en la medida que la convocatoria a personas distintas
de los entes estatales miembros de la comisión, en la medida que la convocatoria a esas personas distintas mejore la forma de la elaboración del informe, entonces es obligatoria esa convocatoria. Y nosotros lo que estamos esperando es que este viernes 5 de mayo, cuando el CIPERNI se reúna, resuelva incorporar a sus filas, le otorgue un asiento a una persona que, como queda demostrado a lo largo de esta conversación, está formada y tiene pergamino suficiente como para asesorar, porque por todo lo que ha leído tiene la facultad de, en unos minutos, ilustrar a las personas que están ahí y a los asesores de las personas que están ahí sobre el estado de situación en este momento. Entonces, esperamos que esto sea así y esperamos no vernos de alguna manera desalmados por una resolución que en el sentido contrario no permita que las personas que se han propuesto pasen a sentarse en el CIPERNI. Perfecto, Franco, clarísimo. Vamos a estar ahí acompañando el viernes y por supuesto, luego de la reunión, esperemos tener respuestas favorables y que las comuniquen ustedes en los grupos en las redes también, ¿verdad? Intentaremos tener una respuesta el mismo viernes y si no, seguramente ya el lunes contaremos con por lo menos lo que sería un acta de la reunión, sino una grabación de la reunión, que es lo que ha pedido Motesa, porque hay ciudadanos de todo el país que están interesados en conocer qué es lo que está haciendo esta comisión o qué va a hacer para, en definitiva, cumplir con su misión, que es proteger la salud y el ambiente de los argentinos. Nosotros consideramos que, bueno, esta reunión es clave, es un hito. Tenemos la convicción de que se produce por el interés que los ciudadanos argentinos han demostrado, haciéndole llegar su preocupación al Ministerio de Salud, y confiamos en que el Ministerio de Salud hará lo correcto y estará a la altura de las circunstancias, aunque no confiamos tanto porque sabemos cómo funcionan en este momento, desgraciadamente, las instituciones de Argentina, en las que se opta generalmente por dar la menor participación pública posible a las personas. Creo que quizás Rolf podría contar un poco más sobre lo que estamos haciendo en este momento en Motesa con relación a esto y a un pedido similar que se ha hecho al ENACOM y cómo nos estamos moviendo de cara a esto que está pasando, que va a pasar el 5 de mayo. El viernes, tal cual. Sí, Rolf, adelante. Hola, bueno, quería agregar algunas cositas. Una, por ejemplo, que algo que necesitaríamos que el CIPERNI nos muestre una acreditación de los participantes, porque ayer cuando hablábamos explicábamos que está en este momento compuesto solamente por representantes de entidades del Estado, que son el ENACOM, el Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo, el ENRE, que es la regulación de la energía eléctrica, y no me acuerdo ahora cuál era el quinto, pero, a ver, son representantes, voy a ser crudo, son burócratas, no saben nada de esto, o por ignorancia o por omisión. Entonces, a la ciudadanía eso no le reditúa nada, no le sirve. Entonces, el peso que estamos queriendo cargarle al Estado en este momento es lo que decía Franco, la inquietud que tiene la gente de que se vea representada por alguien idóneo, preferentemente más de uno. Hace un rato hablábamos con Franco y es casi imprescindible que en el CIPERNI acepten biólogos, ingenieros agrónomos, veterinarios, ambientalistas, médicos,
aparte, por supuesto, figuras como Rodolfo Toussaint en la parte técnica y en la parte, de efectos que pueda tener, pero es muy amplio porque todo se está viendo afectado por las radiaciones. Y todos hablamos de antenas, pero en realidad, en este momento, el principal enemigo, por lo menos, que creo que también lo mencionaba ayer Rodolfo, es la terrible, tremenda radiación que están teniendo las grandes ciudades, porque hay antenas por todos lados, y se está con esto tejiendo una malla, que no hay un solo lugar que uno pueda estar exento de recibir radiaciones. Innecesariamente, porque, como decía también ayer Rodolfo, cada empresa pone su antena, y además ponen antena cada 200 o 300 metros para asegurar, entre comillas, al usuario que tenga buena conectividad. Y no es esa la finalidad en realidad. Esto que voy a decir a lo mejor es choqueante, pero esto que están instalando en este momento, la tecnología 5G, es un arma militar. Esto fue probado en varias guerras ya, y los efectos fueron catastróficos. Entonces, nos están vendiendo una idea de que nosotros podemos ver Netflix con más velocidad, o podemos mandar un videíto con mayor nitidez, y en realidad no es esa la finalidad. O manejar, el lavarropas desde tu trabajo. Bueno, eso es a futuro. Eso es a futuro. Hace un poquito menos de un mes atrás estuvo acá una persona que muy capacitada de Europa, Jean Carles, que está hace muchos años también con esto de las radiaciones. Estuvo acá para dar una charla en la bioferia, y cuando tomó el avión de regreso me mandó un video de un stand que hay en Ezeiza, donde muestra todos los beneficios, entre comillas, que tendría la tecnología 5G, porque está todo en un ambiente como si fuera una casa, con su aire acondicionado, lavarropa, heladera, hasta la cafetera, todo manejado por Wi-Fi y desde el celular. O sea, nos están vendiendo una pseudo comodidad que no es tal. Y como decía hace un rato, el mayor enemigo que tenemos en este momento no son las antenas, sino es el aparato de Wi-Fi, el router que tenemos dentro de la casa. Y muchos nos preguntan qué se puede hacer, porque la mayoría de la gente, esto que estamos hablando es interesante, pero la gente quiere respuesta inmediata. Lo primero que yo les digo a esas personas es que hay que empezar a evaluar si es importante estar permanentemente conectado las 24 horas o la salud. Pero como esto no se asocia con los problemas de salud, la gente hace caso omiso. Y el que sí lo entiende, yo lo que les sugiero es que empiecen a cablear las conexiones, que obvien el router de Wi-Fi. Y hay posibilidades de cablear. Yo en este momento tengo mi celular conectado directamente a la bajada LAN de la fuente de internet. O sea, no estoy irradiado, salvo lo poco que irradia del teléfono, que ya es bastante. Ese es otro tema a tratar. Sigo un poco con lo que decía Franco, y por qué decía que en esta comisión, el CIPERNI, debería haber otros profesionales también, porque estamos observando, basta con agarrar el auto y hacer un viaje corto, que se llena el parabrisas y el frente del auto de bichitos en la ruta. Eso no está pasando más. Nos están dejando sin insectos. ¿Eso qué significa? Que se está cortando la cadena de polinización. ¿Qué pasa cuando no hay polinización? No fructifican las plantas, no hay producción de alimentos, se están disecando las fuentes de agua, se está aumentando la temperatura de la tierra, las
plantas se secan porque la raíz se cocina. Es decir, podemos seguir enumerando, esto suena quizá fatalista, pero a veces para que la gente reaccione hace falta un sopapo. Y es lo que tenemos que hacer en este momento. Muchos no van a despertar, como no ha pasado hace 3 años que venimos peleando también con otras cosas. Y está el que despierta, está el que no, está el que se da cuenta, es por lo menos sembrar la duda. Y justamente eso es lo que más nos da bronca, porque cuando hay la más mínima duda de cualquier producto que sale a la venta, automáticamente lo retiran. Y hasta tanto el estudio demuestre que ese producto sí se puede consumir, entonces se reintegra a la cadena de suministro. Pero esto no. Entonces, habiendo más que una duda razonable, hacen oídos sordos. ¿Por qué? Porque hay unos intereses tremendos detrás. Entonces, estamos lamentablemente peleando contra Goliat. Y lo que yo también le propondría al CIPERNI es que llamen a esa mesa de diálogo a gente de las telefónicas, porque es lo justo. Ellos deberían estar ahí para explicar y demostrar que lo que ellos nos están ofreciendo no es nocivo. Creo que sería lo indicado, pero hasta ahora, calladitos. Bueno, realizaron, Rodolfo, muy clarísimo lo tuyo. Mi pregunta es, ¿hay alguna denuncia de estas personas que trabajan con las antenas? Porque me imagino que al estar en contacto permanentemente, o les pagan muy bien, o evidentemente algún daño estando cerca, me imagino que deben tener, ¿o no? Seguramente, pero la pregunta que yo hago es, primero, ¿esa persona lo que esté padeciendo realmente lo asocia con lo que realmente es? Y la otra pregunta es, ¿por qué seguimos siempre esa cadena verticalista de la obediencia? Porque, no, yo lo hago porque a mí me dijeron que lo tengo que hacer, y punto. No cuestionan, no se preguntan, esto que me pasa, ¿realmente será porque comí algo y me cayó pesado? ¿O me está pasando algo adentro? Y admitir eso, perdón, termino con esto, Franco, y admitir eso no es fácil. Siempre es más cómodo barrer la mugre abajo la alfombra. Sí, Franco. Sí, con relación a la pregunta que hacía Carolina, si hay denuncias de las personas que trabajan con radiaciones electromagnéticas, yo, al menos desde el punto de vista legal, no he visto casos judiciales en los que un empleado, por cuestiones que trabaja en instalación de antenas, haya demandado a su empleador por enfermedades derivadas de esto, como sí ocurre en el caso de los trabajadores que están trabajando con agroquímicos o por ejemplo, los trabajadores del subte que trabajan con asbesto. Pero eso yo no creo que sea porque no pasa, sino que como es quizás lo que está pasando, lo que está diciendo Rolf, o por ahí todavía no se asocia directamente el síntoma o la enfermedad con la actividad realizada, o probablemente falta tiempo para que se empiecen a manifestar, sí. Exactamente. De todas maneras, eso quizás Rodolfo lo puede ampliar un poco más. Sí, disculpame, Rodolfo, un segundito. Lo que quería decir respecto de lo que dijo Franco recién, que también es muy probable, habiendo tantos intereses de por medio, que si hay una denuncia por el estilo se silencie. Claro. Yo quería comentar de que naturalmente que lo que se está haciendo con el Ministerio de Salud es muy importante, pero hay otros actores
que en este momento no están participando. Esto es un problema de contaminación ambiental. Entonces, el Ministerio del Medio Ambiente no puede dejar de participar. Por otra parte, acá se necesita investigar. Nosotros, la información que tenemos, no es porque en el país se ha trabajado. En el país no se ha hecho nada. No tenemos ni siquiera estadísticas. Lo que tenemos es, pero no solamente de Europa. Yo tengo trabajos acá, no sé, de Nigeria, por decir algo, de Turquía, de Brasil, de Rumania, de la India. Acá no se pone un centavo en investigar. Todo lo que sabemos, y hay miles de trabajos, viene de otro lado. Entonces, el Ministerio de Tecnología, Innovación, etcétera, tiene que de alguna manera incluir en sus programas esto, porque es fundamental. Si no tenemos datos, no podemos tomar decisiones. Y el Ministerio del Medio Ambiente también. Ya hace muchos años, en el 2016, hubo un congreso en Israel sobre radiaciones no ionizantes, y ahí participó el que era en ese momento el ministro de Medio Ambiente de la Nación, el rabino Berman, para el cual justamente yo le preparé la conferencia porque él no tenía información. Y luego ellos dejaron este tema. O sea, es un tema que importa el medio ambiente, importa también la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, porque hay trabajadores, esto que están hablando ustedes, hay trabajadores. Y además también tiene que participar la Secretaría de Comunicaciones. ¿Por qué? Porque acá hay dos aspectos. Por un lado, está muy bien el conocimiento de los efectos biológicos, ¿no es cierto? Bueno, pasa esto con las ratas, pasa esto con la gente. ¿Y qué hacemos? O sea, ¿cuáles son las soluciones? Las soluciones son técnicas. O sea, necesitamos, por un lado, gente informada que evalúe la situación de la salud, pero por otro lado necesitamos también especialistas que trabajen justamente en las soluciones, ver de qué manera modular, de qué potencias usar, qué frecuencias usar, a qué distancia ponerlos. Es decir, hay un montón de cosas que hay que evaluar. En este momento además tenemos satélites. ¿Nosotros autorizamos a los satélites a que vengan a irradiar nuestro país? ¿Cómo se maneja eso? O sea, hay cosas que ni siquiera manejamos. Entonces, es necesario además que, obviamente, porque el medio ambiente no es solamente el tema de la contaminación electromagnética, esto impacta en el cambio climático. La comunicación inalámbrica consume 10 veces más. Por lo tanto, esto aumenta la concentración de gases de efecto invernadero, la emisión de anhídrido carbónico. Entonces, esto alguien tiene que considerar. El país tiene un grupo que ha participado en la última reunión de cambio climático, y ese grupo de gente también tiene que trabajar, porque las decisiones hay que tomarlas en conjunto. Por eso le hemos mandado también un pedido que se haga cargo al jefe de gabinete, porque acá hay que, de alguna manera, desde arriba, hay que convocar a todos los que están involucrados. Insisto, no es solamente el Ministerio de Salud, es más el Ministerio de Desarrollo Sustentable, más el de Medio Ambiente, más la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, más la Secretaría de Comunicaciones, y en la parte económica incluso, porque acá hay un problema de mal gasto de los recursos, gasto energético, o sea que todos tendrían que de alguna manera formar parte de una mesa y además incluir, como recién decía Rolf, gente calificada para evaluar esto. O sea, hay trabajos, muchos trabajos, pero bueno, alguien los tiene que leer, los tiene que analizar. O sea que es un trabajo de alguna manera de conjunto en que tienen que trabajar, no solamente el Ministerio de Salud. Y yo ahora me acordé, lo mencionó Rodolfo recién, el quinto integrante del CIPERNI en este momento es el Ministerio de Medio Ambiente. Claro, claro. Exacto.
Sí, yo creo que también hablando sobre el planeta, sobre su energía, hablemos también de la energía del planeta y de que evidentemente la mano del hombre cada vez está más con inconsciencia, generando mucho daño, y que las evidencias, está clarísimo la explicación que dieron, la verdad, Rodolfo, Rolf, Franco, mucha gente también acá escribiendo y agradeciendo. ¿Pueden repetir dónde pueden seguirlos a ustedes también en redes? Sí, yo puedo dar el blog de Motesa y ahí pueden contactarnos a través de un link que hay. O si no, dejo mi celular y me mandan un WhatsApp y yo los mando al grupo de WhatsApp. Me parece que va a ser más fácil. Mi celular es 264-533-660. Repito, 264-533-660. Nosotros nos manejamos por grupos de WhatsApp, probablemente nos indican de qué provincia son, bueno, en este caso seguramente de provincia de Buenos Aires, y nos incorporamos a los grupos donde se pasan las noticias y las actividades que se están realizando. Simplemente agregar a lo que estabas diciendo, Carolina, que Rodolfo ha hablado hasta ahora de los efectos adversos de las radiaciones electromagnéticas en humanos, y en ratas, que las ratas en tanto en cuanto son representativas de las personas, pero como el Ministerio de Ambiente, en tanto también es importante la participación del Ministerio de Ambiente porque existen efectos adversos en la flora, en la fauna y en el agua, y esto también daría para hablar un rato, no yo, porque soy abogado y tengo conocimientos limitados, pero también hay muchos estudios, páginas y páginas sobre los efectos que se causan en el ambiente, ¿no es cierto? Exactamente. Excelente. Bien, Chicos, yo les agradezco muchísimo. Sí, Rolo, tenemos un minutito más y un cerramos. detallecito nada más. Este hombre, Jean Carles, de España, me estaba comunicando el otro día que lo que están notando en España es que están rodeando los espejos de agua con antenas de tecnología 5G. ¿Qué sentido tiene rodear una laguna con antenas? O sea, ahí no hay habitantes, lo usa la gente para ir los fines de semana, de excursión y todo lo demás. Y eso nos lleva a un análisis que se hizo hace un año y pico atrás, cuando empezaron con la tecnología 5G en Europa, que es el cambio estructural del agua. Y cuando la irradiación es muy alta, rompe la molécula de agua, la disgrega entre sus componentes, que es el oxígeno y el hidrógeno. Que la gente empieza a imaginar qué puede pasar dentro del organismo, que somos 75% agua. Impresionante, así es. Clarísimo, Rodolfo. Yo les agradezco mucho, la verdad que una entrevista maravillosa, con mucho enriquecimiento, conocimiento para despertar. Los invito, por supuesto, si quieren el lunes nuevamente para hablar sobre qué resolución hubo este viernes, y cuando puedan, obviamente las puertas están abiertas para que podamos seguir concientizando y despertando conciencia. Gracias, chicos. Gracias Carolina. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Muchas gracias, Caru, ahí en la cabina.